un error que expondría una red de corrupción, prejuicios raciales y abuso de poder que llegaba mucho más profundo de lo que nadie podría haber imaginado. El juez Marcus Williams tenía 52 años y había pasado los últimos 15 años en el banquillo. Era conocido en toda la comunidad legal como un juez recto que dirigía su sala con mano de hierro. Los abogados defensores lo respetaban. Los fiscales le temían y los delincuentes sabían que comparecer ante el juez Williams significaba que se enfrentarían a la lucha de sus vidas. Había forjado su reputación siendo duro pero justo, sin mostrar jamás favoritismo, independientemente de la raza, clase o conexiones. Aquella mañana de martes de noviembre, el juez Williams viajaba a una conferencia judicial en otro estado. Tenía un vuelo temprano, lo que significaba llegar al aeropuerto a las 6:30 de la mañana. La terminal estaba relativamente tranquila. Solo un puñado de viajeros de negocios y madrugadores haciendo su camino por seguridad. Williams había realizado este mismo viaje docenas de veces a lo largo de los años. Conocía la rutina de memoria. Colocó su maletín y sus zapatos en los contenedores de plástico, pasó por el detector de metales y esperó sus pertenencias al otro lado. Fue entonces cuando el oficial Danny Rodríguez notó algo que captó su atención. No algo sospechoso en el comportamiento o las pertenencias del juez Williams, sino algo que desencadenó un tipo de respuesta diferente por completo. El oficial Rodríguez llevaba 8 años trabajando en seguridad aeroportuaria. Se consideraba experimentado, profesional y minucioso. Lo que no se consideraba era particularmente inteligente u observador a la hora de leer a las personas, porque si lo hubiera sido, quizás habría notado la tranquila confianza en la postura del juez Williams. Quizás habría visto el costoso reloj, la calidad del traje o el maletín de cuero que costaba más de lo que Rodríguez ganaba en un mes. En cambio, lo único que Rodríguez vio fue a un hombre negro bien vestido, viajando solo por su punto de control. Rodríguez llamó a su supervisora, una mujer llamada Janet Pierce, quien había estado dirigiendo las operaciones de seguridad en ese punto de control en particular durante más de una década. Pierce echó un vistazo al juez Williams y asintió a Rodríguez. Sin comunicación verbal alguna, ambos oficiales entendieron exactamente lo que estaba a punto de suceder. Era una rutina que habían realizado incontables veces antes. El juez Williams recogió su maletín y se estaba poniendo los zapatos cuando el oficial Rodríguez se le acercó. El oficial le pidió que se apartara para un chequeo adicional. Williams levantó la vista, ligeramente confundido, pero aún no preocupado. Preguntó si había algún problema con su equipaje o si había olvidado quitarse algo de los bolsillos. Rodríguez no respondió directamente a la pregunta. En su lugar, simplemente repitió que se requería un chequeo adicional. Aquí es donde la historia da su primer giro dramático, porque el juez Williams, a diferencia de muchos otros que habían sido señalados por estos oficiales antes, no se limitó a cumplir dócilmente. No se sintió intimidado ni desconcertado. En cambio, hizo algo que Rodríguez y Pierce nunca habían encontrado en todos sus años realizando estas paradas cuestionables. Empezó a hacer las preguntas correctas. Williams le pidió a Rodríguez que especificara exactamente qué había desencadenado el chequeo adicional. Preguntó si su equipaje había dado positivo para alguna sustancia prohibida. Preguntó si el detector de metales había indicado alguna preocupación. Rodríguez balbuceó sus respuestas, claramente, sin estar preparado para alguien que entendiera cómo funcionaban realmente los protocolos de seguridad. El juez Williams pidió entonces hablar con un supervisor.
Rodríguez señaló a Pierce, que estaba parada a pocos metros de distancia, obviamente escuchando cada palabra de la conversación. Williams se acercó a Pierce y se presentó educada, pero firmemente. Explicó que era un viajero frecuente, que nada en su proceso de control había parecido inusual y que le gustaría entender por qué estaba siendo seleccionado para atención adicional. La respuesta de Pierce sería lo que más tarde se convertiría en la pieza central de toda la controversia. Le dijo al juez Williams que su selección para un chequeo adicional era completamente aleatoria. Cuando él señaló que podía ver al menos a 6 otros pasajeros que habían pasado por el mismo detector de metales sin ningún chequeo adicional, Pierce se puso a la defensiva. Dijo que cuestionar los procedimientos de seguridad era en sí mismo un comportamiento sospechoso. El juez Williams se mantuvo tranquilo, pero aquellos que lo conocían bien habrían reconocido el ligero apretamiento alrededor de sus ojos. Era la misma mirada que adoptaba en su sala de tribunal cuando un abogado intentaba presentar pruebas obtenidas ilegalmente o cuando un testigo intentaba mentir bajo juramento. Era la mirada de un hombre que había pasado toda su carrera identificando engaños y que ahora lo veía desplegado contra él personalmente. Pidió a Pierce su nombre y número de placa. Ella, a regañadientes, proporcionó ambas informaciones, claramente molesta por la solicitud. Williams preguntó entonces si su conversación estaba siendo grabada por las cámaras de seguridad. Pierce confirmó que sí, aunque pareció lamentar admitirlo en el momento en que las palabras salieron de su boca. En este punto, el oficial Rodríguez regresó con una varita detectora de metales manual. Le indicó al juez Williams que se extendiera de brazos y piernas para un cacheo. Williams cumplió, pero también hizo algo más. Sacó su teléfono y comenzó a grabar la interacción. En el momento en que salió la cámara, toda la dinámica cambió. Pierce le dijo inmediatamente a Williams que guardara el teléfono, alegando que grabar procedimientos de seguridad estaba prohibido. Williams explicó con calma que estaba en un área pública del aeropuerto y que tenía todo el derecho de grabar su propia interacción con funcionarios públicos. También mencionó que si la seguridad del aeropuerto tenía preocupaciones sobre la transparencia, quizás deberían reconsiderar sus procedimientos. Rodríguez completó su cacheo sin encontrar absolutamente nada. Luego anunció que el maletín del juez Williams necesitaría ser inspeccionado a mano. Williams observó cómo Rodríguez abría su maletín y comenzaba a sacar los artículos uno por uno. Documentos legales, una computadora portátil, bolígrafos, tarjetas de presentación y una pequeña cartera de cuero que contenía sus credenciales judiciales. Rodríguez recogió la cartera y comenzó a hojearla. Su expresión cambió drásticamente cuando vio la tarjeta de identificación judicial del juez Williams. El color se le drenó de la cara al darse cuenta exactamente de quién había estado tratando como un criminal potencial durante los últimos 10 minutos. Rápidamente le mostró la cartera a Pierce, cuya propia expresión pasó de molestia a algo parecido al pánico. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En lugar de disculparse inmediatamente y finalizar la búsqueda, Pierce redobló la apuesta. Alegó que las credenciales judiciales no eximían a nadie del control de seguridad y que continuarían sus procedimientos independientemente del puesto de Williams. Dijo esto lo suficientemente alto para que otros pasajeros escucharan, como si quisiera asegurarse de que todos supieran que no se iba a intimidar por su título. El juez Williams cerró los ojos por un momento, respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de invocar su rango,
En lugar de exigir un trato especial, en lugar de usar su posición para terminar con este acoso, decidió dejar que continuara. Quería ver exactamente hasta dónde llegarían estos oficiales. Quería documentar cada detalle de su comportamiento, porque sospechaba que lo que le estaba sucediendo a él le había sucedido a innumerables otros viajeros que no tenían su conocimiento, sus recursos o su plataforma para defenderse. Lo que el juez Williams no sabía era que su instinto era absolutamente correcto. Lo que estaba experimentando no era un incidente aislado o un caso de seguridad excesivamente celosa. Era parte de un patrón sistemático de perfil racial que había estado ocurriendo durante años, dirigido a viajeros negros exitosos que tenían la audacia de parecer prósperos mientras volaban. Pierce instruyó a Rodríguez a realizar una búsqueda más exhaustiva de las pertenencias de Williams. Quería que cada documento fuera examinado, cada bolsillo de su maletín explorado y cada dispositivo electrónico inspeccionado. Williams se quedó allí pacientemente, su teléfono aún grabando, mientras estos dos oficiales violaban sistemáticamente cada principio de un control de seguridad razonable. Rodríguez sacó la computadora portátil de Williams y anunció que necesitaría ser encendida y examinada. Williams cumplió, introduciendo su contraseña y permitiendo que el oficial recorriera su escritorio. Rodríguez hizo clic en varios archivos, abriendo documentos judiciales confidenciales y notas de casos que contenían información sensible sobre procedimientos legales en curso. Esto cruzó una línea que incluso Pierce parecía reconocer. Ella le dijo en voz baja a Rodríguez que cerrara la computadora portátil, pero el daño ya estaba hecho. El juez Williams acababa de presenciar a estos oficiales acceder a comunicaciones privilegiadas, abogado-cliente y a materiales judiciales confidenciales sin ninguna autoridad legal. La búsqueda continuó durante otros 15 minutos. Otros pasajeros comenzaron a reunirse, algunos grabando con sus propios teléfonos, otros simplemente mirando el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Un hombre negro bien vestido sometido a un trato que ningún otro viajero a la vista estaba experimentando. La imagen era terrible, y Pierce lo sabía, pero parecía incapaz de encontrar una salida a la situación que había creado. El oficial Rodríguez no encontró nada sospechoso, porque no había nada sospechoso que encontrar. El juez Williams era exactamente lo que parecía ser: un respetado juez federal que viajaba a una conferencia profesional sin nada más peligroso que documentos legales y una computadora portátil. Cuando la búsqueda finalmente concluyó, Pierce le entregó sus pertenencias a Williams, con lo que, generosamente, podría describirse como una no disculpa. Dijo que el chequeo estaba completo y que era libre de proceder a su puerta de embarque. Ninguna explicación de por qué había sido seleccionado. Ningún reconocimiento de que la búsqueda había sido inusualmente intrusiva. Ningún reconocimiento de que acababan de pasar 20 minutos acosando a un viajero inocente. El juez Williams empacó su maletín metódicamente, tomándose su tiempo para asegurarse de que todo estuviera correctamente organizado. No tenía prisa ahora. Su vuelo estaba embarcando, pero tenía algo más importante que hacer que coger su avión. Se acercó a Pierce una última vez y pidió la información de contacto de su supervisor. Ella, a regañadientes, le proporcionó el nombre y el número de teléfono del director de seguridad del aeropuerto. Williams también solicitó formularios de informe de incidentes y preguntó cómo podía obtener copias de las grabaciones de seguridad de su interacción. La actitud de Pierce cambió nuevamente. Se puso a la defensiva,
preguntando por qué necesitaba toda esa información. Williams sonrió por primera vez desde que comenzó el encuentro. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que acababa de divisar una presa vulnerable. Le dijo a Pierce que tenía la intención de presentar una queja formal sobre su conducta. Mencionó que encontraba cuestionables sus procedimientos de selección y sus explicaciones insuficientes. Dijo que planeaba revisar el incidente a fondo y determinar si se habían violado políticas o leyes. Lo que no le dijo a Pierce fue que ya había identificado al menos 6 posibles violaciones federales en su conducta: registro e incautación ilegal, violación del privilegio abogado-cliente, discriminación basada en raza, abuso de autoridad, y eso fue solo de los primeros 10 minutos de su interacción. Williams perdió su vuelo, por supuesto, pero no pareció particularmente preocupado por ello. Pasó la siguiente hora en el aeropuerto haciendo llamadas telefónicas. Primero a su asistente, instruyéndola a reprogramar sus apariciones en la conferencia. Luego a un colega que se especializaba en derecho de derechos civiles. Luego a la Oficina de Relaciones con los Medios del Poder Judicial Federal. Para cuando abordó un vuelo posterior esa tarde, las ruedas ya estaban en movimiento. Su teléfono contenía un video de 20 minutos que documentaba cada detalle de su acoso. Su maletín contenía tarjetas de presentación de 3 pasajeros que habían presenciado todo el incidente y se habían ofrecido como voluntarios para servir como testigos. Su cuaderno contenía detalladas observaciones escritas sobre el comportamiento de los oficiales, sus declaraciones y sus violaciones de los protocolos de seguridad establecidos. Pero el juez Williams apenas estaba comenzando. Durante su vuelo, utilizó el Wi-Fi del avión para investigar al oficial Rodríguez y a la supervisora Pierce. Lo que descubrió hizo que su mandíbula se tensara de ira que rara vez se permitía sentir. Pierce había sido objeto de 4 quejas anteriores por prácticas de selección discriminatorias. Las 4 quejas habían sido presentadas por viajeros negros o hispanos. Las 4 quejas habían sido desestimadas como no comprobadas por el proceso de revisión interna del aeropuerto. El patrón era inconfundible para cualquiera que supiera cómo buscarlo. Rodríguez había estado involucrado en 3 incidentes similares en los últimos 2 años. Cada vez había sometido a viajeros de minorías a procedimientos de selección inusualmente intensivos que no arrojaban preocupaciones de seguridad. Cada vez los viajeros se habían quejado. Cada vez sus quejas habían sido enterradas en procesos burocráticos diseñados para proteger a los oficiales en lugar de abordar la mala conducta. Cuando el avión del juez Williams aterrizó en su destino, ya había formulado una estrategia integral. Esto no iba a ser una simple queja presentada a través de los canales normales y olvidada. Iba a ser un desmantelamiento sistemático de la cultura que había permitido a oficiales como Rodríguez y Pierce operar con impunidad durante años. Llamó a su esposa desde el aeropuerto y le explicó lo sucedido. Ella no se sorprendió. Como abogada negra exitosa, había experimentado un trato similar durante sus propios viajes. Pero se sorprendió por la intensidad de la determinación que escuchó en la voz de su esposo. Conocía ese tono. Era el mismo tono que usaba cuando estaba a punto de pronunciar una sentencia que cambiaría la vida de alguien para siempre. El juez Williams se registró en su hotel y pasó la noche preparándose, no para su presentación en la conferencia, que había dado docenas de veces antes, sino para la guerra que estaba a punto de declarar contra el racismo institucional dentro de la seguridad aeroportuaria. Redactó una cronología detallada de los eventos cruzada con las marcas de tiempo
de su grabación de video. Investigó estatutos federales que rigen los procedimientos de seguridad aeroportuaria y las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables. Identificó las políticas específicas que Rodríguez y Pierce habían violado y los recursos disponibles bajo la ley federal. Lo más importante, comenzó a comunicarse con su red de contactos en todo el Poder Judicial Federal. El juez Williams había pasado 15 años construyendo relaciones con colegas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abogados de derechos civiles y profesionales de los medios de comunicación. Ahora iba a aprovechar cada una de esas relaciones para garantizar que lo que le había sucedido a él nunca le sucediera a otro viajero inocente. A la mañana siguiente, hizo una llamada telefónica que pondría todo en marcha. Se puso en contacto con la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el distrito donde se encontraba el aeropuerto. El fiscal que tomó su llamada inicialmente parecía escéptico. Después de todo, los incidentes de seguridad aeroportuaria generalmente se manejaban como asuntos administrativos, no como casos criminales federales. Pero cuando el juez Williams terminó de explicar exactamente lo que había ocurrido, incluido el acceso de los oficiales a documentos legales privilegiados y su patrón sistemático de dirigirse a viajeros minoritarios, el tono del fiscal cambió por completo. Esto no era solo una queja sobre un trato grosero. Esta era evidencia potencial de una conspiración federal para violar los derechos civiles bajo el color de la ley. A las pocas horas, agentes del FBI estaban revisando las grabaciones de seguridad del punto de control del aeropuerto. Fiscales federales estaban examinando los registros de empleo de Pierce y Rodríguez, y abogados de derechos civiles estaban preparando lo que se convertiría en una de las demandas por discriminación más significativas en la historia de la seguridad aeroportuaria. Pierce y Rodríguez no tenían idea de lo que venía. Regresaron a trabajar al día siguiente, asumiendo que su encuentro con el hombre negro bien vestido era solo otro incidente rutinario que se olvidaría en una semana. No tenían forma de saber que acababan de proporcionar a un juez federal todo lo que necesitaba para exponer años de discriminación sistemática y abuso de poder. El juez Williams pasó el resto de esa semana construyendo metódicamente su caso. Cada llamada telefónica era estratégica. Cada documento fue revisado cuidadosamente. Cada pieza de evidencia fue catalogada con la precisión de alguien que había pasado décadas en los tribunales. Pero lo que Rodríguez y Pierce todavía no entendían era que sus problemas estaban a punto de empeorar exponencialmente. La investigación del FBI avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. La agente Sarah Chen fue asignada al caso y aportó 15 años de experiencia en investigaciones de derechos civiles. Lo que descubrió en las primeras 48 horas de revisión de las grabaciones de seguridad del aeropuerto le revolvió el estómago. Las cámaras habían capturado todo. No solo el acoso al juez Williams, sino meses de incidentes similares que involucraban a otros viajeros. Pierce y Rodríguez habían estado atacando sistemáticamente a pasajeros negros e hispanos bien vestidos, sometiéndolos a registros invasivos que los viajeros blancos nunca experimentaban. El patrón era tan obvio que la agente Chen se preguntó cómo había pasado desapercibido durante tanto tiempo. La respuesta a esa pregunta llegó cuando comenzó a investigar el proceso de quejas del aeropuerto. Cada queja presentada contra Pierce Rodríguez en los últimos 3 años había sido manejada por el mismo administrador,
un hombre llamado Tom Bradley, quien aparentemente había hecho su misión personal proteger a estos oficiales de cualquier consecuencia por sus acciones. Bradley había estado desestimando las quejas sin una investigación adecuada. Había estado archivando informes de incidentes que minimizaban la mala conducta del oficial. Había estado aconsejando a Pierce Rodríguez sobre cómo escribir sus declaraciones para evitar admitir culpabilidad. Lo que la agente Chen había descubierto no era solo racismo individual, era corrupción institucional diseñada para permitir y proteger ese racismo. Mientras tanto, el juez Williams estaba tomando sus propias medidas estratégicas. Se puso en contacto con colegas que habían experimentado un trato similar durante sus viajes. Las historias que le llegaron eran indignantes y desgarradoras en igual medida. La jueza Patricia Washington de Chicago describió ser apartada para un chequeo adicional cada vez que volaba, a pesar de tener estado TSE Pre-Check. El juez Robert Martínez de Texas le contó sobre oficiales que habían insistido en revisar sus documentos judiciales confidenciales, alegando que parecían sospechosos. La jueza Angela Brooks de Florida había sido sometida a cacheos invasivos con tanta frecuencia que había comenzado a conducir a las conferencias en lugar de volar. Lo que quedó claro fue que los jueces negros e hispanos exitosos no eran objetivos aislados. Eran parte de un patrón más amplio de acoso que se extendía a médicos, abogados, ejecutivos de negocios y cualquier persona cuya apariencia desafiara los estereotipos que oficiales como Rodríguez y Pierce llevaban en sus mentes. El juez Williams compiló estos relatos en un informe exhaustivo que compartió con el FBI, el Departamento de Justicia y la Administración Federal de Aviación. También filtró partes a periodistas de investigación que llevaban años cubriendo la discriminación en la seguridad aeroportuaria. La respuesta de los medios fue rápida y brutal. Los medios de comunicación nacionales recogieron la historia en cuestión de días. El video que el juez Williams había grabado se convirtió en la prueba principal de una conversación nacional sobre perfiles raciales en la seguridad de los aeropuertos. Los programas de noticias por cable reprodujeron repetidamente las imágenes, mostrando a Rodríguez y Pierce tratando a un juez federal como a un sospechoso de delito. La imagen fue devastadora para la autoridad aeroportuaria. Aquí estaba un jurista distinguido, un hombre que había dedicado su carrera a defender la ley, siendo humillado por agentes que no podían articular una sola razón legítima para sus acciones. El contraste entre la calma profesional de Williams y el evidente sesgo de los agentes era imposible de ignorar. Pierce y Rodríguez se encontraron en el centro de una tormenta mediática para la que no estaban en absoluto preparados. Sus nombres y rostros aparecieron en periódicos y pantallas de televisión en todo el país. Sus expedientes laborales fueron diseccionados por periodistas que los habían obtenido a través de solicitudes de libertad de información. Sus vidas personales fueron escrutadas por reporteros que querían entender cómo personas con prejuicios tan evidentes habían sido permitidas permanecer en puestos de autoridad. La respuesta inicial de las autoridades aeroportuarias fue previsiblemente defensiva. Emitieron un comunicado afirmando que sus agentes habían seguido los procedimientos adecuados y que cualquier alegato de discriminación era infundado. Esta respuesta duró exactamente 48 horas, que fue el tiempo que tardó la agente Chen en proporcionarles un adelanto de lo que había descubierto la investigación del FBI. De repente, la autoridad aeroportuaria cantó una melodía muy diferente.
anunciaron que Pierce y Rodríguez habían sido puestos en licencia administrativa a la espera de una investigación completa. Prometieron revisar todos los procedimientos de seguridad e implementar capacitación adicional sobre prevención de sesgos. Contrataron a una firma consultora externa para llevar a cabo una auditoría exhaustiva de sus prácticas de control. Pero el juez Williams no estaba interesado en sus esfuerzos de control de daños. Había visto demasiados casos en los que las instituciones prometían reformas solo para volver a sus viejas prácticas, una vez que la atención de los medios disminuía. Quería rendición de cuentas, no solo disculpas. Trabajando con la abogada de derechos civiles Michelle Roberts, el juez Williams presentó una demanda federal que buscaba tanto daños monetarios como reformas sistémicas. La demanda nombró a Pierce y Rodríguez como demandados individuales, junto con su supervisor, Tom Bradley, y la propia autoridad aeroportuaria. Alegaba violaciones de la Cuarta Enmienda, la cláusula de igual protección y múltiples estatutos federales de derechos civiles. La demanda detallaba no solo la experiencia del juez Williams, sino también las experiencias de docenas de otros viajeros que habían sido sometidos a un trato discriminatorio por parte de los mismos agentes. Incluía análisis estadísticos que mostraban que Pierce y Rodríguez habían registrado a pasajeros negros a tasas que excedían con creces cualquier justificación de seguridad razonable. Documentaba la indiferencia deliberada de la autoridad aeroportuaria ante las quejas sobre prácticas discriminatorias. Lo más dañino de todo, la demanda incluía extractos de correos electrónicos internos y mensajes de texto que la agente Chen había descubierto durante su investigación. Mensajes en los que Pearson y Rodríguez habían hecho comentarios explícitamente racistas sobre pasajeros a los que estaban apuntando. Mensajes en los que habían bromeado sobre hacer que ciertos viajeros perdieran sus vuelos. Mensajes que revelaban que el acoso no se basaba solo en prejuicios, sino que era intencionalmente malicioso. Rodríguez le había escrito a un colega que disfrutaba poniendo en su lugar a los viajeros. Pierce había enviado mensajes de texto quejándose de matones vestidos elegantemente que se creían mejores que los agentes de seguridad del aeropuerto. Estas comunicaciones proporcionaron evidencia directa de la intención discriminatoria que las demandas de derechos civiles a menudo luchan por probar. El proceso de descubrimiento legal reveló información aún más perturbadora. Pierce y Rodríguez habían recibido evaluaciones de desempeño que en realidad los elogiaban por su exhaustividad en la realización de controles de seguridad. Sus supervisores eran conscientes del patrón de quejas, pero lo habían interpretado como evidencia de que los agentes estaban haciendo su trabajo de manera efectiva. Tom Bradley, el administrador que había estado desestimando las quejas, había estado recibiendo bonos basados en parte en mantener bajos los números de resolución de quejas. El sistema había sido diseñado para recompensar el comportamiento que estaba violando los derechos constitucionales de los viajeros. El juez Williams testificó en su propia deposición con la misma calma y autoridad que aportaba a su sala de audiencias. Guió a los abogados de la defensa a través de cada detalle de su experiencia, proporcionando marcas de tiempo, identificando testigos y explicando exactamente cómo cada acción de Pierce y Rodríguez había violado los protocolos de seguridad establecidos. Cuando el abogado de Rodríguez intentó argumentar que el registro se había llevado a cabo de acuerdo con los procedimientos estándar, el juez Williams sonrió con esa misma sonrisa depredadora que Pierce había visto en el aeropuerto.
Sacó un grueso archivador que contenía las directrices reales de la TSA y comenzó a leer las secciones específicas que Rodríguez había violado. Había hecho sus deberes y se notaba. La deposición de Pierce fue un desastre para la defensa. Bajo el interrogatorio de la abogada Michelle Roberts, Pierce admitió que nunca había recibido capacitación sobre cómo realizar controles de seguridad imparciales. Reconoció que la gran mayoría de sus intensos registros involucraban a pasajeros minoritarios. Cuando se le pidió que explicara la disparidad estadística, afirmó que era solo una coincidencia. Roberts luego le mostró a Pierce impresiones de sus propios mensajes de texto, incluidos algunos en los que había usado insultos raciales para describir a los pasajeros. El abogado de Pierce objetó repetidamente, pero la evidencia era abrumadora. Estas no eran las acciones de agentes que tomaban decisiones de seguridad de buena fe. Estas eran las acciones de individuos que usaban su autoridad para actuar sobre prejuicios personales. El caso nunca llegó a juicio. Enfrentada a pruebas que habrían garantizado un veredicto masivo del jurado, la autoridad aeroportuaria aceptó llegar a un acuerdo por $8,5 millones. Pero lo que es más importante, desde la perspectiva del juez Williams, acordaron implementar reformas exhaustivas diseñadas para prevenir futuras discriminaciones. El acuerdo requirió que el aeropuerto despidiera a Pierce, Rodríguez y Tom Bradley de inmediato. Mandó capacitación sobre sesgos para todo el personal de seguridad. Estableció una junta de supervisión independiente para investigar quejas de discriminación. Requirió monitoreo estadístico de los patrones de registro para identificar posibles sesgos antes de que se volvieran sistemáticos. El juez Williams donó su parte del acuerdo a organizaciones de derechos civiles que trabajaban en la reforma de la seguridad aeroportuaria. Dijo que el dinero nunca había sido su motivación. Su motivación había sido asegurar que ningún otro viajero tuviera que soportar lo que él había experimentado. Los efectos, dominó del caso, se extendieron mucho más allá de un solo aeropuerto. El Departamento de Transporte utilizó el acuerdo como modelo para reformas en aeropuertos de todo el país. Otros viajeros que habían sido sometidos a un trato discriminatorio encontraron abogados dispuestos a tomar sus casos, sabiendo que el juez Williams había establecido importantes precedentes legales. Pierce y Rodríguez se encontraron desempleados en el ámbito de la aplicación de la ley o la seguridad. Sus nombres estaban demasiado asociados con el perfil racial para que cualquier agencia se arriesgara a contratarlos. Rodríguez finalmente encontró trabajo como guardia de seguridad de almacén, ganando una fracción de su salario anterior. Pierce abandonó por completo el campo de la seguridad y aceptó un trabajo en la gestión minorista. Tom Bradley se enfrentó a cargos criminales federales por su papel en encubrir las prácticas discriminatorias. Se declaró culpable de violar derechos civiles bajo el color de la ley y fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal. Su condena envió un mensaje claro a otros administradores de que proteger a los agentes discriminatorios podía acarrear responsabilidad penal personal. Pero quizás el resultado más significativo fue el cambio cultural que el caso del juez Williams ayudó a acelerar. Su voluntad de luchar, combinada con las pruebas irrefutables que había recopilado, hizo imposible que las instituciones desestimaran las quejas de discriminación como incidentes aislados o malentendidos. Otros jueces comenzaron a hablar públicamente sobre sus propias experiencias de trato sesgado durante los viajes. Las organizaciones profesionales
comenzaron a rastrear las quejas de discriminación y a presionar por reformas sistémicas. La comunidad legal reconoció que incluso sus miembros más prominentes no eran inmunes al tipo de acoso que los ciudadanos comunes habían estado sufriendo durante años. La agente Chen continuó investigando casos similares en aeropuertos de todo el país. Las técnicas que había desarrollado mientras investigaba a Pierce y Rodríguez se convirtieron en procedimiento estándar para las investigaciones de derechos civiles. Testificó ante el Congreso sobre la necesidad de una mejor supervisión de las prácticas de seguridad aeroportuaria y ayudó a redactar legislación que fortaleció las protecciones contra el trato discriminatorio. El juez Williams regresó a su sala de audiencias con una comprensión más profunda de cómo operaba el sesgo institucional y de cuán difícil podía ser para los ciudadanos comunes desafiarlo. Comenzó a incorporar esa perspectiva en sus decisiones judiciales, particularmente en casos que involucraban mala conducta policial o violaciones de derechos civiles. El juez Williams demostró que a veces la justicia requiere más que solo llevar una toga. Requiere el coraje de luchar cuando las instituciones fallan y la determinación de asegurar que tu experiencia sea la última vez que le suceda a alguien más. Rodríguez y Pierce pensaron que podían intimidar a un hombre negro exitoso con impunidad. En cambio, le entregaron la evidencia que necesitaba para desmantelar todo su sistema de discriminación y enviar un mensaje que resonaría en los aeropuertos de todo el país. Este caso fue intenso, pero este caso en el lado derecho es aún más insano.